es martes, aunque mucho parece que estamos comenzando la semana, eso no es así. Y como todos los martes está el doctor Juan Carlos Martínez, y en este caso para hablarnos de la salud de una escritora muy importante, una escritora histórica. Bienvenida, doctor. ¿Cómo estás, Maggie? Un gusto. ¿De quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Alfonsina Storni, una escritora muy conocida por nosotros, en realidad no porque era argentina, sino porque vivió mucho tiempo en Argentina. Muy bien, doctor. ¿Me puede adelantar qué tenía Alfonsina Storni? Bueno, ¿Cuál es las enfermedades que tuvo, Sí. te voy a comentar solamente una muy grave que tuvo un cáncer, que ya vamos a ver de qué es lo que fue, que eso le hizo un antes y un después, y después tuvo 2 trastornos mentales importantes, el cual el último la llevó a la muerte. Me quedo por aquí escuchándolo atentamente, entonces. Muchas gracias, Maggie. Bueno, tal como decíamos recién, muchos creíamos que a lo mejor Alfonsina Storni, de tanto vivir aquí en la Argentina, era argentina, pero en realidad ella nació en Suiza, sus padres también eran suizos y ella de muy pequeña vino aquí a la Argentina, por eso podríamos decir que es adoptada por los argentinos. Uno de los trastornos y los principales trastornos que tuvo, si el señor director me acompaña, vamos a ver en la primera placa un trastorno que se llama, ahí lo tenemos, que es un trastorno paranoide. Acá como vemos un hombre vigilando detrás de una ventana. El trastorno paranoide de la personalidad en realidad lo que hace es que la persona se sienta perseguida, que se sienta observada. Lo que le pasaba muchas veces a Alfonsina era que Alfonsina consideraba que los empleados de los trenes, los valets de los hoteles a donde ella iba, los mozos en los restaurantes, realmente cuando la miraban o sonreían hacían algo en función de ella. Ella pensaba que lo hacían como una cuestión autorreferencial, lo cual obviamente esa paranoia hizo que ella tuviese bastantes incapacidades para trabajar junto a otras personas, porque normalmente la persona con paranoia, al creer que todos o los otros van realmente a perjudicarla, prefiere trabajar sola. Después tuvo mucho aislamiento social, hostilidad porque realmente al sentirse perseguido uno normalmente tiende a hacer un contraataque como un sistema defensivo. La preocupación porque los demás tengan motivos ocultos, eso era algo muy común en ella, y la creencia de que serán explotados o lastimados por otros. Esto realmente ella lo vivió, por eso vivió bastante el tema del aislamiento. Esa es una patología que hoy se puede tratar con psicoterapia y con farmacoterapia de apoyo, difícil de tratar porque las personas que normalmente tienen un trastorno de personalidad paranoide difícilmente acuden al médico, pero cuando acuden, la sintomatología se le puede estabilizar bastante con psicofármacos y con mucha psicoterapia. Lo segundo que tuvo Alfonsina Storni, que lo tuvo realmente de una forma casual, ella en un verano va a Mar del Plata, una ola la golpea muy fuerte, y la golpea en el pecho generándole un estado de inconsciencia transitorio. Sus amigos en ese momento la ayudaron a que vuelva en sí, digamos, a que recupere su conciencia, y a partir de ahí empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho, lo cual ella cuando se toca el pecho, lo vamos a ver en la otra placa, aquí lo vemos, vemos una masa, o ella vio en realidad una masa muy fuerte que no quería asistir a los médicos, pero los compañeros y los amigos de ella le dijeron sí, tenés que asistir. ¿Quién la llevó a los médicos porque no quería ir? Quinquela Martín. Muchos lo conocen porque fue un pintor de cuadros, el famoso pintor de la Boca, que era muy amigo de Alfonsina Storni. Y cuando la diagnostican de cáncer de mama, y se pensó en un primer momento que era un cáncer benigno, pero en realidad era un cáncer maligno, ya estaba ramificado. Por supuesto que ella cuando empezaron los tratamientos no los quiso cumplir, cumplió en realidad las primeras pautas que eran radioterapia o rayos, pero hizo 2 o 3 sesiones, no hizo mucho más porque no quería hacer ningún tipo de tratamiento, ya que la cirugía que le habían realizado a ella previamente le había dejado muchas cicatrices, por un lado emocionales y por otro lado físicas, con lo cual eso hizo que más se retrayese ella a sí misma, que no tuviese muchas amigas o que cuando las amigas la llamaban ella no iba a ningún lado, no concurría a lugares sociales, etc. Por supuesto que a partir de ahí viene una debacle emocional, digamos, en donde termina, cuando vamos a ver la próxima placa, podemos ver que ella termina con una melancolía, que es un estado de ánimo de tristeza y desinterés. Para que entendamos lo que es una melancolía, es un dolor que viene desde lo moral, porque se produce una pérdida de algo o de alguien y que uno no puede recuperarlo. Ella amaba mucho a su hijo, a tal punto que lamentaba muchas veces no haberle dado un padre a su hijo. Decide irse a Mar del Plata, ella en un momento determinado, estamos hablando ya en el año 38, 1938,
una noche ella empieza a escribe su último poema que se llama Voy a dormir. Cuando quiso seguir escribiendo no podía escribir mucho, con lo cual le pidió a la mucama, la mujer que la ayudaba a ella, a que le escribiese unas líneas a su hijo. Esa noche se fue a dormir más o menos a las 11 de la noche y después la mucama no la vio más, pero en realidad lo que ella hizo fue cerrar la puerta e irse hacia el mar. Cuando llega al mar, ella se suicida en el mar. Algunos románticos dicen que ella lo hizo caminando lentamente y entrando lentamente al mar, y otros dicen, realmente los más biógrafos de ellas y los que estudian más desde el punto de vista científico, dicen que lo hizo desde una escollera de la Perla, que de hecho en la actualidad existe allí un monumento en honor a ella. El hijo se entera desde Buenos Aires que ella había fallecido a través de la radio, porque en realidad no se pudo comunicar con ella. A Alfonsina Storni la llevan a Buenos Aires en tren, llega y la depositan primero en el cementerio de la Recoleta, después la pasan al cementerio de la Chacarita. Allí en estos momentos está reposando con una escultura de ella sobre encima de sí. Y para terminar podríamos decir que el día siguiente a su muerte, el diario La Nación escribe su poema que se llama Voy a dormir, y en sus últimas frases o las últimas expresiones dice: y si llama a él, dile que me he ido. En realidad yo creo que ese era una especie de presagio del suicidio que ella estaba por cometer, sabiendo que lo iba a hacer, porque no soportaba desde lo moral vivir con todas las huellas y los vestigios de una cirugía mamaria, de no tener una mama en ese entonces. Recordemos que estamos hablando del año 38 aproximadamente, el dolor de no haberle dado un padre a su hijo, con lo cual decidió tomar una medida drástica. ¿Cómo cambian, no?, las épocas? Quizá era algo demasiado traumático años atrás, y hoy por hoy es algo que ya se está superando, se podría decir, por supuesto, así es. Gracias a Dios, y hoy se supera, hoy hay muchas técnicas. Eso de las cirugías que hoy queden con marcas físicas es muy difícil, porque las cirugías han progresado mucho, los puntos normalmente ni se notan, de hecho hay prótesis para reemplazar la parte física. En la parte emocional posiblemente una mujer quede con una cuestión emocional, recordemos que ella ya tenía el antecedente, lo cual un poco que habilita a seguir en ese camino de caída anémica para terminar en una melancolía grave. Nuevamente surge esto de los antecedentes. Cada vez que estudiamos alguna personita de la historia tenemos que mirar para arriba, ¿no? Así es, los antecedentes clave, y en cualquier consulta psiquiátrica y en cualquier consulta médica siempre los antecedentes son clave. Cuando nosotros recibimos un paciente con ansiedad, con ataque de pánico, con trastorno obsesivo, con depresión, siempre preguntamos para arriba en el grupo familiar si hay alguien que haya padecido alguna enfermedad psiquiátrica o psicológica, y te diría que el 99% de los casos existe un familiar que ha padecido de algo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos, Maggie. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con todas las noticias. Los invito a que nos sigan acompañando.